Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, para esperar en ti, Señor, para que tú, Señor, puedas impartir el alimento a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana, a cada niño, a cada señorita, a cada persona presente, Señor, y aún las que lo mirarán por internet, Señor. Bendícele, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre, porque nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas la obra, Señor. Gracias, Dios, en el nombre bendito de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, ahora abra su Biblia. Vamos a leer un poquito. Un poquito de la palabra de Dios, que realmente es lo más grande. Es lo más grande. Ese es el motivo y la razón por que venimos a este pequeño lugar, para oír de tu palabra. Amén. Entonces, vamos al libro del profeta Amós. Vamos a leer un poquito ahí en el libro de Amós 3:7. Vamos a estar mirando este pequeño mensaje que se llama el cumplimiento de la profecía. La semana pasada estábamos probando los espíritus o discerniendo el espíritu, y decíamos que queríamos mirar aquellos hombres que no han caminado por el camino de Dios y que queríamos ver que eran falsos. Entonces, en el libro de Amós 3:7 vamos a leer. Entonces, pero pensando mirando estas cosas, mirábamos que qué caso tiene mirar a los que se van a perder. ¿Qué caso tiene hablar de ellos? Si ellos de todos modos serán falsos toda la vida. Entonces mirábamos y queríamos mirar el cumplimiento de la profecía traída por un verdadero profeta, el verdadero siervo de Dios. Porque así como hay hombres y mujeres que son falsos, usted sabe, para que haya un profeta falso tiene que haber un genuino. Para que alguien pueda decir que es falso, tiene que mostrar dónde está el verdadero. Y es lo que nosotros tenemos que mostrar. ¿Dónde está ese profeta verdadero? ¿Dónde está, así como la Biblia dice, dónde está ese Dios verdadero? Como dijo aquel hombre, si Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Bueno, entonces vamos a ver qué es realmente un verdadero profeta de Dios. La semana pasada probábamos esto por medio de la Biblia, y decíamos que una persona que no tiene el Espíritu de Dios es un falso, porque está falsificando algo que no es. Entonces, eso es. Decíamos que fuera laico o fuera una persona, si no tiene el Espíritu de Dios es un falso, y eso es lo que resulta. Entonces vamos a leer Amós 3:7. ¿Lo tienen? Dice así. Dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos. ¿Qué hermanos? Los profetas. Mucha gente dice que ya no hay profetas. Entonces, a esta altura entonces ya no tendría validez, porque el Señor le revela a sus siervos los profetas. Decíamos, ¿qué es un profeta? Bueno, un profeta es aquel que realmente
es la boca de Dios. Es aquel hombre que usa a Dios para hablar a través de él. Entonces, esto es lo que es un profeta. Toma su lugar y ahorita vamos a seguir adelante. Entonces, fíjese bien. Si ya no hubiera profetas, entonces Dios ya no le hablaría al pueblo. Dios ya no podría hablarle a la gente o a sus hijos, porque ya no hay profetas. Pero la razón es que todo el tiempo, desde el principio de la creación de Dios, ha habido profetas, ha habido hombres en los cuales Dios usa para hablar, desde Adán, a través de Abraham, y a través de Isaac, a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas que usted encuentra en la Biblia, Dios hablaba a través de ellos. Ellos solamente eran el vaso y Dios hablaba a través de ellos. Entonces Dios estaba en ellos, en Moisés, en todos los profetas. Aquí era el profeta que estamos leyendo. Tomamos esta escritura de Amós porque se cree que Amós es el profeta más pequeño de toda la Biblia. Y así como Dios habló a través de los grandes profetas, como fue Moisés, como fue Ezequiel, como fue Isaías, también Dios habló a través de los pequeños profetas. Así como habló a través de Daniel, es un libro pequeño, Amós, y así sucesivamente, Joel, y cada pequeño profeta, pero es Dios hablando en ese hombre. Entonces, hoy en día, la palabra de Dios dice que Él es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, si Él es el mismo ayer, así como habló ayer el profeta Moisés o Isaías, hoy todavía es el mismo. Hoy todavía Él no, o sea, Dios no ha muerto ni se ha ido. Él ha estado todo el tiempo con su pueblo. Que usted no lo crea, no lo pueda ver, es otro problema. Pero Dios todo el tiempo está a través del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos, en cada uno donde estén. Entonces, si aquí, en este pequeño lugar, hay un hijo de Dios, por ese hijo de Dios es que Dios está aquí. Su presencia. Entonces, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, de esa manera dice, lo voy a volver a leer esta escritura, Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, antes de que Dios haga algo, lo que sea, Dios se lo revela a sus siervos, los profetas. Pero en este tiempo usted dice, ¿dónde están esos profetas? ¿Dónde están? En el tiempo cuando el diluvio, ¿dónde estaban los profetas? Dios se lo estaba revelando al profeta de ese tiempo. Usted dice, ¿quién era el profeta de ese tiempo? En el tiempo del diluvio. Noé. Entonces Dios le reveló a Noé que hiciera un arca, porque venía un diluvio. Entonces hoy en ese tiempo, Dios le está mostrando a sus siervos. Si usted, por ejemplo, vamos a poner, usted como agricultor, usted como campesino o lo que sea, si usted es un hijo de Dios, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es un profeta, usted es un enviado o una luz, usted es de Dios. Y entonces Dios está obligado a revelárselo a usted. ¿Por qué? Porque él se lo revela a sus siervos. No tenía que ser un profeta. La palabra profeta es alguien que profetiza lo que vendrá de aquí a tanto tiempo, o el cumplimiento de la profecía. Bueno, entonces fíjense, en cada edad, y en cada día, y en cada tiempo, Dios está con sus profetas, o con sus hijos. ¿Dónde decíamos que está Dios? Está con nosotros y dentro de nosotros. Porque cuando usted clama a Dios y le pide que le dé el Espíritu Santo, Dios se lo da. Y entonces ya no es usted viviendo
es Dios viviendo en usted. Entonces usted es un vaso o un siervo de Dios, hombre o mujer. A veces la mujer dice, no es que yo, no, hombre o mujer. En Dios no hay excepción de persona, porque una mujer puede tener el Espíritu Santo, así como Ana, en el tiempo de que nació Jesús. Ana, la profetisa. Usted dice, ¿por qué la profetisa? Algún día tomaremos ese tema de Ana, la profetisa. Pero realmente Dios da el Espíritu. Porque si usted no tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, usted no es salvo todavía, usted todavía está perdido. Usted tiene que cambiar la vida de Cristo por la vida suya. Esa vida pecaminosa tiene que cambiarla por la vida de Cristo, para que usted sea un cristiano o una cristiana. Amén. Bueno, entonces fíjese bien. Vamos a ir caminando un poquito para ir desarrollando este tema. Vamos a ir al libro aquí está, Mateo. En el libro de Mateo vamos a leer un poquito. Mateo 11:13. Mateo 11:13. ¿Lo tienen? Dice así. Mateo 11:13. Dice, porque todos los profetas y la ley, ¿hasta cuándo fueron? Hasta Juan. Hasta Juan profetizaron. Ahí dice. ¿Sí dice así su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia, hermano? Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice. Ahí no dice que ya no hay profetas, porque ya hasta ahí terminaron los profetas. Dice, profetizaron hasta Juan. Entonces, cuando vino Juan el Bautista, allí terminó el Antiguo Testamento, pero de ahí vino el profeta de profetas, que es el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo, Él vino a cumplir toda la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces Él vino a cumplir la ley. Y realmente Él vino como el Hijo de Dios, o sea, Dios en carne. Y de manera que cuando la ley termina, empieza la gracia. La gracia, decíamos, es el Señor Jesucristo. No estamos ahora ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces bajo la gracia también hay profetas. Porque, fíjense bien, vamos a leer la escritura para pasar a explicar esto. Bueno, más bien en San Juan 1:17. San Juan 1:17. Si usted lo está anotando, luego quiero que lo repase porque luego quiero preguntar si lo entendió. San Juan 1:17. ¿Entiende? Dice así, San Juan 1:17. Dice de la siguiente manera. San Juan 1:17 dice, porque la ley por Moisés fue hecha, mas la gracia y la verdad, ¿por quién, hermanos? Por Jesucristo. Entonces la ley, hasta cierto punto la ley dejó de ser cuando Juan el Bautista estaba sobre la tierra, o cuando vino Jesús. Y después de ahí en adelante, Jesús, siendo la gracia, Él es el que hoy en día estamos bajo la gracia, bajo nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo, Dios en carne. Ahora fíjese bien, usted dice, bueno, vamos a ir a ver ahora si hay profetas o no hay profetas en este tiempo en que estamos viviendo. Vamos a ir al libro de
el libro de Efesios. Efesios está, ¿qué dijéramos? Cuando está Gálatas, cuando está los Corintios, terminando los Corintios. Efesios 4:11 vamos a leer. Efesios 4:11. Aquí vamos a saber si hay profetas en ese tiempo o no los hay. ¿Entienden? Si no tiene, nos esperamos. No hay prisa para que usted lo lea textualmente de su Biblia y no y cuando tenga tiempo en su casa lo vuelve a usted a leer. Dice así: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores. Luego el 12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe cuál es el cuerpo de Cristo? Es la novia. Somos nosotros los que tenemos que llegar a una madurez, a un entendimiento. Pero fíjense, entonces Jesús ya no estaba en el Antiguo Testamento. Jesús está en el Nuevo Testamento. Y aquí Pablo está diciendo que él, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles. Se sabe que el apóstol Pablo fue uno de los más grandes apóstoles que ha habido en la historia. A otros profetas. Entonces sí hay profetas. Porque, ¿qué dijo Amos? Que Dios revelaría su palabra ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Entonces hoy en día Dios revela su palabra. Usted no tiene que tener un título de profeta. Usted lo único que tiene que tener es el Espíritu Santo y Dios se lo revelará. Dios le revelará a usted lo que es para usted y lo que viene. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es siervo del Señor. Usted es siervo de otra persona. Usted sirve a otra persona. Porque por eso tiene el Espíritu de esa persona. Si usted tiene el Espíritu, si usted es siervo del Señor Jesucristo, Él le va a revelar sus secretos. Por pequeños que sean, por insignificantes que parezcan, porque usted es un siervo de Dios. Y un siervo de Dios, fíjese bien, un siervo de Dios lo tiene que hacer, quiera o no quiera. Porque a veces el siervo no quiere ir. Por ejemplo, en la Biblia hay un profeta que no quería ir. Dios lo estaba enviando y él no quiso ir a ese lugar. Entonces, dice la Biblia que este hombre, profeta Jonás, dice que Dios lo mandó a predicar, a pregonar, a predicar, y él no quiso ir. Él agarró y pagó su pasaje y se fue a otro lugar. Se fue a Nínive, se fue a otro. Y entonces Dios le dijo: ve a cierto lugar y predica, que dentro de 40 días va a caer el juicio. Y aquel hombre dice: no me van a creer. No me van a creer, la gente no me va a creer. Y entonces agarró y se fue a otro lugar. Y usted sabe cómo usted puede leer esa historia. Y cómo es que aquellos hombres, cuando él subió a la nave, al barco, por decir así, dice la Biblia que una gran tormenta se vino. Y el barco se hundía. Y entonces los que iban en el barco, o sea, los dueños o el que iba conduciendo el barco, dijo: decláranos por qué ha venido esto. ¿Quién eres? Dijo: yo soy un profeta, soy Jonás. Dijo: pero ¿cómo le haremos para que se calme esta tormenta? O esa tormenta. Dijo: échame al mar. Dice la Biblia que lo echaban al mar y el mar se quitó. Así nosotros. A veces no queremos ir. A veces no queremos hacer las cosas que Dios nos manda. Pero ¿sabe qué pasa? Tienen problemas. Muchos problemas. Y hasta que obedezcamos, entonces los problemas se calman. Entonces cuando este Jonás lo echaban al mar, dice la Biblia que pasó un gran pez
Mucha gente dice que era una ballena, otros dicen que era un pez. Bueno, fue un pez que Dios había creado a la medida de Jonás, porque se lo tragó completo, ni siquiera lo lastimó, se lo tragó completito. Y en aquel pez, Jonás fue transportado hasta la orilla de aquel lugar donde iba. Y entonces en aquel lugar, dice la Biblia que el pez lo vomitó. Y entonces llegó Jonás. Y empezó a decirle a la gente: arrepiéntanse, porque dentro de 40 días Dios va a acabar con esta ciudad. Y entonces la gente, dice la Biblia que la gente se puso en ayuno y en oración. ¿Amén? ¿Sí lo han leído? ¿Alguien ha leído esa historia? Sí, amén. Y entonces, ¿sabe qué? Pasaron los 40 días y Dios no hizo lo que había dicho. ¿Sabe por qué lo hizo? Por misericordia. Dice la Biblia que les dio una prórroga. Porque aquellos hombres y mujeres se vistieron de silicio o ayunaron, que aún los animales ayunaron. Por eso Dios detuvo su ira, para no terminar con aquella ciudad. Y entonces la gente crítica dijo: ¿ya ves cómo era falso? No era falso. Dios tuvo misericordia y les dio un poquito más de tiempo. Hoy en día dicen lo mismo. Fíjense que no. Entonces lo que pasa es que Dios todavía tiene misericordia. Él no quiere acabar. Él no quiere que usted muera como un pecador. Él no quiere que usted se vaya de esa tierra siendo un pecador, porque Dios no puede hacer nada. El pecador será el infierno. Dios ya no puede hacer nada. Por eso que aquí tenemos tiempo para arrepentirnos y hacer lo que Dios nos manda. Entonces, fíjese, ahora dice, entonces, hoy en día, en ese tiempo que estamos viviendo, todavía hay profetas. Usted dice: sí, todavía hay profetas. En aquel tiempo no podían saber si era profeta. Simplemente decían que era un varón de Dios, que era un hombre enviado de Dios, pero no decían que era un profeta. Y vamos a ir a esa escritura para que usted lo vea. Tenga mucha paciencia y vamos a ir al libro de Samuel, primera de Samuel, a ver si lo hallamos. Primera de Samuel 9:9. Vamos a leer eso, porque mucha gente ni siquiera sabe qué es un profeta. Nomás oye la palabra, pero no sabe de qué cosa es un profeta. 9:9, ¿lo tienen? Lo espero. Samuel está en el Antiguo Testamento, después de Josué. Pero es primera o segunda. Primera de Samuel 9:9. Está Ruth pidiendo de los jueces y llegando a primera de Samuel 9:9. ¿Lo tienen? A ver, José, 9:9 de primera de Samuel. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: bien dices, ea pues vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas mozas que salían por agua, a las cuales le dijeron: ¿Está en este lugar el vidente? Y ellas respondieronles, dijeron: sí, helo aquí delante de ti, date pues prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el alto. Está ahí, gracias. Entonces, yo lo que quiero que vea esto, el 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos hasta
hasta el vidente, porque el que ahora se llama ¿qué? No, profeta, Antes era antiguamente vidente. era llamado Vidente. vidente. Bueno, entonces fíjese, ¿para qué buscaban a este hombre? Para pedirle consejo, para pedirle ayuda. No solamente era un hombre como cualquier hombre, no, era el varón de Dios. Hoy en día la gente ya no acostumbra nada de eso. Se les ha olvidado que Dios vive. Se les ha olvidado que ellos pueden ir a platicar con el varón de Dios. Aunque el varón de Dios dice, aquí estoy todo el día. A la hora que usted venga, el problema que traiga, o la necesidad que traiga, o el agradecimiento que traiga, porque yo hasta ahorita no he visto a alguien que venga a darle gracias a Dios. Que venga a decir, es que hoy vengo a darle gracias a Dios. Hoy, no, decía un hermano, es que somos como el asadón. Nomás queremos para acá, y a Dios nunca le damos gracias. Así nos sale, así nos dé de comer, nos dé lo que nos dé, nunca tenemos tiempo para darle gracias. Así como aquellos hombres. Dice la Biblia que eran 10 leprosos y Jesús lo limpió. Y nadie regresó a darle gracias, excepto uno. Entonces, fíjese. Entonces, antiguamente era el vidente, después fue el profeta, hoy, o después. Hoy ya casi ya no se oye la voz del profeta. Hoy realmente, ¿dónde Dios dice, como decíamos en otra escritura, porque Jesús constituyó apóstoles y profetas, maestros y pastores? Hoy usted quiere consultar a Dios. ¿Quién es el varón de Dios? ¿Sabía usted? ¿Alguien lo puede decir? Si regresamos al libro de Efesios 4:11, para hacer esa pregunta, ¿quién es el varón de Dios en ese tiempo que estamos viviendo? Jesús es Dios, el varón de Dios, el que como acá, el profeta era el vidente, el profeta era Samuel, y la gente iba a consultar a Samuel para saber qué pasaba, pero realmente el varón de Dios en ese tiempo es el pastor sobre la tierra. Ahora se dice sí, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos creemos o nos creamos mitos, creamos leyendas, y decimos, es que es un hombre. Moisés, ¿qué era? ¿Era hombre o era Dios? Era un hombre donde Dios vivía. Samuel, el profeta Samuel, ¿era hombre o era Dios? Hombre. Hoy en día, ¿el pastor qué cosa es? Hombre. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es el varón de Dios. Es donde Dios desciende para hablarle al pueblo. ¿Usted cree que yo estoy aquí con mis propias palabras? No, solamente yo soy el vaso. Dios es el que habla y le está hablando a usted directamente. ¿Usted cree que Dios dice mentiras? No. Entonces, si yo le dijera yo esto a usted, yo le dijera, es que, pues realmente Dios es el que hace la obra. Claro que Dios es el que hace la obra. Claro que Dios, esta es su palabra de Él. Entonces, Él tiene que hacer conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad del hombre. Entonces, usted tiene que aprender que en ese tiempo Dios todavía tiene que, ahí 4:11 vamos a leer. ¿Lo tienen? Efesios 4:11. Entonces, fíjense, en ese tiempo todavía Dios tiene que apóstoles, profetas, evangelistas, doctores y pastores. Fíjense. Entonces, ¿usted quiere algo de Dios? Vaya a un varón de Dios. Usted dice, ¿cómo sabré si es el varón de Dios? Fíjense, dice la Biblia que no puede salir agua dulce y amarga por un mismo, ¿cómo dijera? Abertura. Entonces, el que es de Dios, es de Dios.
Y el que es del diablo es del diablo. No se confunda usted con que este es la mitad del diablo y la mitad de Dios. No. O usted es de Dios completamente porque tiene el espíritu de Dios, o usted es del diablo porque tiene el espíritu del diablo. Porque a veces tiene uno que hacer esto porque es la verdad, hermanos. O nadie puede servir a dos señores. O usted sirve a Dios o sirve al diablo. No se engañe. No se engañe que digan, no es que yo en la mañana soy de Dios y en la tarde soy del diablo. Porque me voy a la pulcata, porque me voy a la cantina, porque me voy a los vicios, me voy con mis amigos. O al revés. No, hermano. Usted o sirve al diablo o sirve a Dios. No puede servir a los señores. Entonces, por eso es que hoy todavía Dios tiene apóstoles y profetas. Profetas. Ajá. Usted dice, ¿qué es un profeta? Un profeta es el que profetiza qué viene dentro de 100 años o qué está aconteciendo hoy. Porque para eso es el profeta. Para saber. Porque como decíamos hace ratito, ¿a quién le revela sus secretos? A los profetas. Hoy en día, a sus profetas, fíjense bien, hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo, Dios le revela a sus siervos. No tiene que tener el título de profeta. Yo no diría que soy un profeta. Dios le revela a sus siervos qué va a pasar. Por eso ustedes me oyen decir que ya la novia se va. ¿Quién te lo dijo? Dios le revela a sus siervos lo que viene. Y también le revela a sus siervos, apúrate, date prisa, arrepiéntete y bautízate. ¿Usted cree que Dios no sabe en qué lugar está usted? Dios sabe exactamente. Y sabe si está deteniendo el juicio, ¿sabe por quién? Por usted que todavía no se ha arrepentido. Y así de sencillo. Así de sencillo es esto. Entonces, usted no va a culpar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado tiempo y tiempo y tiempo para que usted se arrepienta. Y no quiere soltarse de las cosas del mundo. No quiere soltarse de las cosas del diablo. Usted se agarra. Y cada día. Entonces, Dios le revela a sus siervos lo que va a acontecer. Y va a acontecer una cosa muy terrible. Muy terrible. Que los hombres, por más fuertes que sean, por más vigorosos que estén, van a temblar de terror, de miedo, van a temblar y gritar de dolor. Dice, nunca lo ha habido, pues nunca lo ha habido, pero un día de hecho lo va a haber. Así como decían en el tiempo de Noé, nunca ha caído agua del cielo, Noé, nunca hemos visto lo que tú dices, nunca lo habían visto. Hoy en día es lo mismo, nunca lo han visto. Un día de estos vienen cosas muy espantosas, terribles, terribles. Y usted dice, ¿cómo lo sabes? Dios se lo revela a sus siervos, los profetas. Ajá. ¿Lo cree usted? Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, si usted quiere saber algo, si usted quiere saber cómo va su vida, si usted quiere pedir misericordia a Dios, tiene que venir al varón de Dios. Al varón de Dios. Puede ser el profeta, puede ser un profeta, puede ser un evangelista, pero lo que ese hombre debe tener es el Espíritu de Dios. Si tiene el Espíritu de Dios, los títulos salen sobrando, no es necesario. Aquí, en el tiempo de Samuel, decía que antiguamente se llamaba un vidente, después se le dio el nombre de un profeta. Pero ¿qué cosa era? El varón de Dios, el siervo de Dios. Ajá. Entonces, usted no tiene por qué vivir con ninguna duda, ni con ningún miedo. Usted venga y consulte al varón de Dios. En aquel tiempo, fíjese, si regresamos, dice la Biblia que tenía que llevarle algo al varón de Dios para consultarlo. Hoy en día usted que no traiga nada, no importa, usted venga y diga al pastor, hermano, me pasa esto, hermano, tengo este problema, de mi hijo, de mi hija, de quien sea. ¿Usted cree que Dios todavía tiene poder para salvar? ¿Verdad que sí? No. Todavía Dios tiene poder para salvar y para perdonar y para darle lo que usted necesita. Pero fíjese, vamos a mirar otra escritura. Aquí vamos a ir ahora al libro de Malaquías.
Usted dice, bueno, es lo que viene, porque ya se terminó el Antiguo Testamento, pero no la profecía. Está despuesito de Mateo. Antes de Mateo. Está atrás de Mateo. Ahí está Malaquías. ¿Lo tiene? Dice Malaquías 4:1. Dice así. Porque aquí viene el día, ¿cómo dice su Biblia? El día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? Estopa. En aquel día que vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Usted sabe qué cosa? ¿Usted ha visto cómo arde la estopa? Dice usted, ¿qué cosa es estopa? Es un trapo deshilachado, como decir así, o hilo. Ese hilo, cuando lo mojan con cualquier arde. Entonces viene ese día. Viene ese día, usted dice, sí, viene ese día. Cuando las bombas atómicas vengan y exploten esas bombas atómicas, y entonces dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿dice los soberbios o los que se portan bien? Los soberbios. ¿Será que los soberbios? Los que no quieren obedecer, los que no quieren cumplir, hombres y mujeres, no solamente cuando es soberbios se refiere a hombres y mujeres, y todos los que hacen maldad. Dice, y serán estopa, y en aquel día que ha de venir, que vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el 1, ahora vamos a leer el 2. Más a vosotros, los que tenéis ¿qué? Mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos. Fíjense, la diferencia es esa. Los que hacen maldad, los que nunca se arrepienten, los que son del diablo, tienen un horno ardiente para ellos. Y no podrán escapar. No importa a qué montaña o a qué cerro se vayan, no podrán escapar. Así como en el tiempo del diluvio, no pudieron escapar. Entonces, pero aquellos que tienen su nombre, aquellos que se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, aquellos que lo aceptaron como su Salvador, dice más a vosotros los que tenéis mi nombre, que nacerá el sol de justicia. Y saldréis dice justicia, y en sus alas traerá salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies en el día que ha de venir, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces viene esto es lo que viene. Usted dice, sí, aparte de que aquí la Biblia lo dice y es la palabra de Dios, Dios dice, arrepiéntanse que viene este día. ¿Cuándo? En estos días va a empezar a caer fuego del cielo. Usted dice, sí. Así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Aquella ciudad, dice la Biblia, que eran dos grandes ciudades. Tenían todo, pero de repente, ¿qué empezó a caer? Fuego del cielo. Como aquellos grandes misiles, como aquellas grandes bombas. Un día de eso van a empezar a caer. Y entonces, cuando empiezan a caer, ya no hay marcha atrás. Cuando un loco de los líderes mundiales acciona un botón, una palanca, saldrán disparados los misiles. Y antes de que lleguen a su objetivo, el otro loco también hará lo mismo. Y entonces será una cosa espantosa. Fuego del cielo, a gran escala, no tantito, no hay una lunita, no, grandes explosiones. Entonces fíjese, pero fíjese más, vamos a ir más leyendo.
Dice aquí en el 3, perdón, en el 4, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Luego dice el 5, he aquí, yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Cómo dice en su Biblia? En otras dice espantoso, en otras dice grande y terrible. grande y terrible. Ajá. Entonces viene ese día, grande y terrible, que caerá fuego del cielo, de un lado a otro. Y entonces usted solamente esperará que no le caiga encima. Pero el cumplimiento de la profecía es este. He aquí, yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Viene ese día. Pero usted dice, ¿a qué viene este profeta? ¿Quién es este profeta Elías? ¿De quién está hablando, hermano? ¿Quién es Elías el profeta? Es el varón de Dios. Es el profeta de Dios para este final tiempo. Antes de que las bombas caigan, él tuvo que haber venido. Y ya vino, como dice la Biblia, y ya vino y no lo conocieron. Antes hicieron con él todo lo que hicieron. Él ya vino. Entonces, ¿qué vino a traer? El bautismo del Espíritu Santo. Él no era Dios. Dios estaba en él, o Dios está en él. Así como cualquiera de nosotros. Usted, porque reciba a Dios, usted no va a ser Dios. Usted va a ser un varón de Dios, o un siervo de Dios, o un hombre de Dios. Amén. Bueno, entonces sigo leyendo en el 6. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿O qué va a hacer este hombre? Ahorita vamos a ir a otra escritura. Dice, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Luego dice, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. ¿Cómo dice en su Biblia con destrucción? Hiera la tierra. Con maldición. Entonces viene una gran destrucción para la tierra. Pero nosotros, los que habéis obedecido la palabra de Dios, los que nos hemos arrepentido, es como dice en el 2, mas vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia. Nosotros seremos llevados a un lugar muy hermoso, muy hermoso. Mientras aquí la destrucción está en su apogeo, mientras aquí los hombres pudriéndose caminando andarán. Usted dice, yo me preguntaba por qué, o sea, y luego cuando miré que esas bombas atómicas tienen, ¿cómo se dicen? Reacciones o reactividad, no sé. Radioactividad. Entonces, esa simplemente con el aire que le pegue a usted, con eso lo va a hacer que se le empiecen a podrir, como esa enfermedad que está ahora, que la enfermedad del mono. Granos que le salen y se le pudren. Así va a ser esa radioactividad o esa cosa. Entonces, por eso la gente dice, bueno, es que eso viene, pero nosotros todavía tenemos un tiempecito. Antes de que eso llegue, arrepentídose y bautícese, y entonces reciba a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y usted estará seguro, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí lo entienden? ¿Verdad que sí? ¿No quiere usted estar allá? ¿No quiere usted estar allá, en ese lugar tan hermoso en Cristo? En aquel hermoso paraíso o jardín o lo que sea, ahí esperando, mirando nada más para abajo, mirando nada más allá cómo se están matando uno al otro, comiéndose uno al otro. Hermano, es tiempo de que abramos la mente y nos olvidemos de decir, es que yo no puedo, el Señor Jesús ya lo hizo. Usted no tiene que hacer nada, usted solamente tiene que aceptarlo como su Salvador, como su Señor, y dejar de andar obedeciendo al diablo, al mundo, dejar de andar pleiteando, dejar de andar diciendo las cosas. Usted ya es salvo por gracia. ¿Por qué no lo entendemos? Amén. Bueno, les dije que íbamos a ir a las escrituras. Vamos a ir al libro de Lucas, parece que ahí está, de San Lucas, para mirar quién es Elías el profeta. San Lucas,
1, ¿entiendes? 1:15 vamos a leer. San Lucas 1:15. ¿Qué lo tiene? A ver cómo dice eso. Dice, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. 16. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Está ahí, gracias. Dice el 17, porque él irá delante de él con el espíritu y la virtud de ¿quién? Elías. De Elías. Fíjense. Pues mucha gente dice, a unos fariseos en el tiempo de Jesús preguntaban que si era el profeta Elías. Entonces, realmente el espíritu de Elías, por eso quiero que pongan mucha atención, porque para la semana que entra vamos a estar hablando de ese Elías. ¿Quién es Elías? ¿Quién es Elías el profeta? Porque realmente Elías el profeta, Dios, ese espíritu, como dice aquí, ese espíritu lo usa 5 veces. 5 veces tiene que venir el espíritu de Elías a la novia, al pueblo. Entonces, la primera vez que Elías vino fue en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, me parece que es 17:1. Y luego vino el espíritu de Elías en Eliseo. Fue la segunda vez que vino. Y la tercera vez que vino es aquí que estamos leyendo en Juan el Bautista. Y esta cuarta vez que vino, es en el profeta William Marion Branham. Y es el que viene a presentar la novia. Es el que viene, pero fíjense bien como dice aquí la Biblia. Es lo mismo, dice aquí, porque él irá delante de él, dice, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos. Entonces, pero esta vez que él viene a convertir el corazón de los padres a los hijos. Y es la escritura que estábamos leyendo hace ratito. Es la que leímos en el libro de Malaquías, Malaquías 4:5. ¿Sí se acuerdan? No se la vuelvo a leer. Dice aquí. Dice el Malaquías 4:6. Él convirtió el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción hiera la tierra. Entonces, esta es la cuarta vez que viene Elías a la novia. Y ese Elías, o ese espíritu y virtud de Elías, es el que levanta la novia. Es la cabeza o el principal, ¿cómo dijéramos? El pastor. Es el pastor de la novia. Es la cabeza de la novia. Usted dice, ¿la cabeza es Cristo? Sí, Dios es la cabeza. Pero así como aquí, así como usted tiene un esposo, la novia también tiene un esposo que presentará a la novia, que la llevará a Jesús, que dirá, este es su pueblo, Señor, este es tu pueblo por el que moriste, este es así como el pastor. Usted dice, por pequeño que sea el grupo, ¿qué tiene que haber? Un pastor. Si no hay un pastor, no hay ovejas. Entonces tiene que haber un pastor, así como un esposo con una esposa. Y ese hombre, el pastor de ese grupito, por pequeño que sea, yo dijera así, mire, hermanos, este es mi canal.
o este es mi grupito. Y yo cuando el Señor venga le diré, Señor, aquí están tus hijos por los que moriste. Aquí están ellos. Yo no morí por ustedes, el Señor Jesucristo murió por ustedes. Él es su Salvador, Él es su Señor, Él es su Dios, Él es su todo. Solamente, como decíamos, revela a sus siervos. ¿A quién? A sus siervos. Si usted no quiere ser profeta, no hay problema. A sus siervos solamente. Siervos que le sirven, en verdad. Y un verdadero siervo es fiel hasta la muerte. No anda ahorita aquí y al rato anda traicionando a su Señor. Es como un esposo o una esposa. Ella es fiel hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Así el siervo de Dios tiene que ser fiel en todo. No importa lo que venga, lo que vaya. No importa si le pasa lo que Juan el Bautista. ¿Sabe usted qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Y todos nosotros, los siervos del Señor, estamos propensos a eso. Que un día venga y nos corten la cabeza, o que nos hagan con lo que quieran. Porque realmente, ¿por qué lo hacen? Por envidia. ¿Por qué lo hacen? Por odio. ¿Y quién lo hace eso? El diablo. Los del diablo. Los de Dios no. Los de Dios lo aman. Los de Dios, el que es de Dios, lo amará a usted. Pero el que no es de Dios, lo va a odiar. Y va a decir, ojalá y te murieras. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu del diablo. Así de sencillo. El que es de Dios tiene amor. Y el que no es de Dios no tiene amor. Tiene odio, tiene rencor, tiene avaricia, tiene engaño. Pero el que es de Dios va a orar con usted. ¿Sí me entiende? El que es de Dios, así como Jesús. ¿Por qué Dios dio su vida por usted? Porque era Dios en carne. Él vino a dar su vida por usted. Usted no merecía que Dios viviera por usted. Pero sin embargo, Él era Dios, era amor. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y así el que es de Dios va a dar su vida por su hermano. Pero el que no es de Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a traicionar. Lo va a vender como Judas. De esa manera. Bueno, pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a dejarle ahí. Y para la semana que entra, si Dios permite, vamos a ver quién era Elías y quién es Elías. Amén. Amén.